época, usted tiene que tomarle a su paciente la glicemia pre, post, hemoglobina 1C, insulina pre y post glucosa para ver si hay un pico de elevación de la insulina después del alimento, o sea, aumenta el riesgo cardiovascular por su resistencia a la insulina. El nivel de péptido C para ver si es una insulina endógena o exógena, y los anticuerpos contra los brotes pancreáticos contra la insulina para ver si tiene un componente hereditario o paciente. Entonces, el que tiene este componente, lo mejor es que siempre va a terminar en insulina. Y los que no son los que no puede algún día quitar la insulina, sale en la insulina y puede digamos, manejar. En general, todo diabético no necesariamente tiene que quedar con insulina, pero los que quedan con insulina para toda la vida son los que no tienen receta pancreática. ¿Y cómo sé que no tienen receta pancreática? Porque no hay péptidos de circular. Entonces, por eso es muy útil ese examen. Vamos a orar aquí porque necesitamos ahora mirar acá. Acordarse es una pregunta muy frecuente del doctor Ospirano. ¿Ya la ha hecho? ¿Cuánto pesa la insulina? Aquí se la pongo, 5.808 barras. La verdad, clínicamente no sirve para nada, pero cuando me la preguntan, pues yo la pongo ahí para que ustedes recuerden esta característica. En fin, bueno. La secreción de insulina de todos nosotros más o menos es 0.1 a 0.2 unidades por kilo por día, lo que todos producimos normalmente. Y tenemos un pico de 5 veces más de producción en cada comida. Es decir, si yo produzco todo el tiempo, digamos un nivel de 18, aquí 5 más, entonces va a ser 23 en este pico, 23 y 23. Entonces tenemos que acordarnos de cubrir al paciente en todos estos momentos. Porque hay pacientes que no solamente reciben la insulina basal, sino que requieren refuerzos, no solamente reciben medicamentos. Yo tengo que lograr darle un medicamento o la insulina que dure 24 horas y dosis adicionales en cada comida, ya sean dosis adicionales de medicamento o dosis adicionales de insulina. O sea que yo puedo tener combinaciones de poner insulina aquí o puedo poner medicamento. Y aquí puedo también poner insulina o puedo poner medicamento. ¿Ya? Entonces yo como médico, los diabéticos son igual. Yo como médico tengo que escoger el medicamento más adecuado de acuerdo al paciente que tenga. Ahorita en la guía nueva dice que uno tiene que saber si el paciente tiene riesgo cardiovascular, tiene falla cardíaca, tiene enfermedad renal, si está obeso o no, y de acuerdo a eso, ahí sí escoger el primer medicamento que uno le pone para como diabetes. Entonces la cosa se complica un poquito más en esta guía porque da demasiadas opciones de manejo. ¿Qué otra cosa hay que explicarle al paciente? Nosotros se lo saben por fisiología, pero yo se los pongo porque yo necesito que le aclaren al paciente que la mejoría de la diabetes no está en el medicamento, ni está en la visita del médico, está en lo que él hace en su casa. Porque todos los alimentos que uno consume finalmente se van a convertir en glucosa. Porque la glucosa es la fuente de energía que uno necesita para poder activar la mitocondria, ¿cierto? Entonces, si usted se come una banana, obviamente se le va a elevar el azúcar, pero si come ensalada también. Solamente que el azúcar que lleva con la ensalada va a ser mucho menor que con la banana. Eso se llama el índice glucémico. O sea que usted tiene que explicarle al paciente que debe ir a la nutricionista o usted asesorarlo de qué alimentos son los que disparan más el azúcar o no, porque todos lo van a hacer, porque es la fuente de energía de nosotros. Entonces, ¿qué estamos buscando? Alimentos que, gracias a la diabética, que induzcan un menor pico de glucosa, esa es la meta. Si ustedes ven aquí, grasas, ¿sí? Se forman ácidos grasos y glicerol y entran al ciclo de Krebs como energía. Aminoácidos, lo mismo. Entonces, cuando usted empieza a formar todas estas sustancias, cuando hay demasiado sustrato, demasiado azúcar, demasiado lípido, aminoácidos, entonces el cuerpo no lo va a metabolizar, no lo va a utilizar en energía, sino que lo va a acumular. Entonces yo como demás, por eso entonces empieza a acumularse los gorditos, el hígado con grasa, el páncreas con grasa,
porque el cuerpo empieza a hacer depósitos, como una reserva para cuando falta, digámoslo así. Entonces cuando uno por eso quiere inicialmente bajar de peso, lo primero que tiene que eliminar es los glúcidos, porque los glúcidos son los que más índice glucémico tienen. Y con ello entonces uno puede utilizar la reserva de lo que tiene, es decir, si usted no consume azúcar, ¿qué va a pasar el cuerpo? Coge la grasita que yo tengo acumulada aquí y la parte, la mete al ciclo de Krebs y la utiliza como energía. O sea que yo puedo vivir de mi grasa. ¿Sí? Podemos vivir de la grasa. Eliminamos el azúcar y puede vivir de lo que tiene por acá el depósito y entonces usted ya por eso luego se alinea y se pone bien chévere. Cuando usted suelta, hay que explicarle al paciente, cuando suelta el juicio, el cuerpo queda como una esponja. Entonces, si usted suelta la dieta sin glúcidos, luego el cuerpo queda como en un balance negativo. Y si le llega una molécula, la absorbe como si fuera un zinc. Por eso después de una dieta, usted puede engordar el doble de peso que tenía antes de estar haciendo dieta. Entonces uno le dice a los pacientes, arranque suave. Si usted no puede dejar, digamos, todos los dulces, empiece como a ir bajando y bajando, porque hay pacientes para que uno, digamos, a veces le dicen a uno, no, yo estoy subiendo azúcar, la hemoglobina uno se polar. Y le digo yo, bueno, es difícil, pero entonces empiece por dejar de usar los jugos, o elimine los jugos, porque los jugos tienen fructosa. Y ya al final, cuando pueda, eliminar el azúcar que le echa el café, y uno lo va llevando poco a poco, porque todos somos conscientes de que generar hábitos de vida no es fácil para nadie. No arranca uno la primera semana de la dieta y luego ya uno con la dieta empieza el ejercicio y también lo suelta. Entonces hay que también sensibilizarse con esta gente porque es que no es fácil portarse. Y finalmente los aminoácidos, mire, también entran al ciclo como decía. O sea que si usted no come, por eso que la gente, digamos, dura por ahí unos 3 meses sin comer. Sin tomar agua, pues sí dura menos, pero 3 meses sin comer, porque si el cuerpo no encuentra azúcar, come, ya toda la grasita la consumió, empieza a mover sus músculos a las proteínas, a volver los aminoácidos para obtener energía y continuar con los procesos vitales para seguir vivo. Entonces uno se puede autodigerir, que es lo que ocurre cuando la gente no come. Entra en sarcopenia, entra en debilidad y ya luego uno muere porque se comió uno mismo. Eso es lo que sucede realmente. Entonces hay que explicar eso al paciente. Y con esa premisa, usted es nutricionista, ¿sí? Y yo no sé tampoco de nutrición, yo siempre lo mando al nutricionista, pero lo primero que yo hago es, me cojo en la web, me consigo en la web una tablita que diga el índice glucémico, para que el paciente se oriente. Entonces, los que dicen índice glucémico alto son los que definitivamente hay que eliminar, porque con lo que se consume, inmediatamente se le dispara la azúcar de manera horrible. Pero uno puede trabajar con los índices glucémicos medio y bajo. Hay muchas tablas de esta, yo creo que la doctora Canales no le habrá dicho algo de esto, no tiene mucha cuenta. Entonces, usted observa, mire, elimine el azúcar, la miel, la panela, la mermelada, la golosina, ¿sí? Jugos de frutas, hay que quitarle los jugos de la fruta, explicarle que las frutas tienen su propio azúcar, entonces hay que retirarlas, que tome agua, es más saludable. La papa, el arroz, ¿sí? Mire los helados obviamente, sandías, eso es lo primero que hay que retirar mientras se va a la nutricionista a que le haga un intercambio o que le alinee la dieta. Y entonces le va a decir pues que se queden con esto para poder ir como compensando. Yo les digo siempre, quite el azúcar, solamente por este tiempo que te va a dar la nutricionista, una harina por comida, trate de retirar el arroz, la ensalada, arranque así, a ver cómo le va. Y cuando tenga hambre, toma agua o toma frutos secos, cómprese almendras, cómprese maní, cómprese la nuez y con eso se va sosteniendo bien. El problema cuando empieza, cuando el paciente además es diabético es renal, porque los frutos secos elevan el potasio. Entonces hay unas restricciones de cuando el diabético viene mezclado con otra cosa, ahí sí la vaina se pone complicada y ahí sí necesitamos una nutricionista que nos diga, la verdad nosotros no nos entrenan para eso y no sabemos. Inclusive para poder trabajar con diabéticos, cuando ustedes se meten en esos programas de crónicos a trabajar, les tienen que hacer una inducción de metabolismo para poder ustedes manejen mejor. Este esquema
lo pregunto siempre en los exámenes, ¿cómo es el proceso de liberación de insulina? ¿Sí? Porque usted tiene que saber qué juega, qué juega importancia en la liberación de insulina. Entonces, tenemos, esta es una célula pancreática, un modelo de célula pancreática, y aquí lo que tenemos es el canal de glucosa. Regularmente los canales de glucosa que intervienen son principalmente el GLUT2 y mínimamente el GLUT4. Los otros no tienen que ver en esa área pues, de la célula. Yo llego como insulina, toco el receptor, le digo, a ver, despiértese, él abre su canal, entra la glucosa. Una vez la glucosa esté activa, pasa lo que les mostré en la diapositiva anterior, que se degrada y finalmente lo que sea entra al ciclo de Krebs, ¿cierto? Y del ciclo de Krebs vamos a generar en la mitocondria energía, de ADP a ATP. ¿Listo? Esta liberación de energía activa los canales de potasio, dependientes de voltaje. ¿Sí? Esta activación lo que hace es bloquear el canal de potasio. Cuando ese bloqueo del canal de potasio cambia el potencial de membrana, al activarse el potencial de membrana, activa los canales de calcio, permite que el calcio exterior entre aún más de lo que estaba, entonces aumenta el calcio intracelular y los gránulos de insulina que están depositados en el citoplasma, con ese calcio empiezan a migrar y se libera la insulina. Así se produce naturalmente. Y este es el modelo que han tomado dos de los medicamentos farmacéuticos para poder actuar. ¿Sí? El uno es la sulfonilurea. La sulfonilurea de una vez hace la activación de el bloqueo de este canal de potasio. ¿Sí? Todo este proceso no lo hace, sino que va de una vez acá. Y lo mismo las meglitinidas. La sulfonilurea y las meglitinidas incrementan la liberación de insulina familiar. Entonces yo lo que quiero es que ustedes se aprendan los medicamentos de acuerdo a su mecanismo de acción. Y así se los voy a preguntar. ¿Sí? ¿Qué medicamentos liberan la insulina pancreática? ¿Qué medicamentos aumentan la insulina? ¿Qué medicamentos bloquean el receptor fulanito del campo? Hay muchos que son parecidos. ¿Cómo se llama? Meti. Ajá, entonces vamos a hacer la lista aquí, más o menos. Este proceso de aumento de la liberación de insulina, ¿cierto? Aumento de la liberación de insulina. Uno, ocurre de manera natural. Dos, lo causan las sulfonilureas. Y no le voy a poner el grupo farmacológico, le pongo el nombre del medicamento. O sea que usted tiene que aprenderse cómo se llama la sulfonilurea, porque yo no le voy a poner sulfonilurea, le voy a poner dimepiride. Y si usted no sabe que el dimepiride es una sulfonilurea, pues no va a poder sacar la respuesta adelante. ¿Ya? Entonces, ya ve cómo va a aparecer el resultado. Meglitinidas. Hay otro medicamento que son los análogos de creatina que causan este mismo efecto. Los análogos GLP-1 y los inhibidores de BP4. Son los que afectan la liberación de insulina. Entonces, en la medida que lo vamos viendo, vamos a hacer estos cuadritos de mecanismos de acción. ¿Listo? Entonces, cuando yo a usted le diga un secretagogo, estamos hablando de los que contribuyen a liberar insulina. De estos se llaman secretagogos. El nombre nació de estos dos, pero el mecanismo de acción de este se comparte con el plátano. Sino que estos no solamente son secretagogos, van a ver que comparten varios mecanismos de acción. Secretagogos específicamente en la sulfonilurea y la meglitinidas, pero los que aumentan en general la liberación de la insulina pancreática son sulfonilurea, meglitinidas, análogos de GLP-1 e inhibidores de BP4. Vamos con los conceptos generales. Esto ustedes lo saben, para el diagnóstico de diabetes necesitamos, ya les dije, hemoglobina A1C, la glicemia pre, la glicemia 2 horas post, si el paciente es diabético postprandial y si no es diabético post carga de 75 gramos
un adulto, un hombre o una mujer no embarazada, porque las embarazadas la carga son 100 gramos. ¿Qué otra forma podemos hacer diabetes en el contexto de una crisis? Vamos a mirar ahora los criterios específicos para eso. O sea que con una glucometría en crisis yo puedo hacer diagnóstico de diabetes, pero necesito mínimo el valor de 200. No repasemos los valores. Criterio de prediabetes desde 5.7, o sea que yo como ser humano no diabético debo tener hasta 5.6 de hemoglobina 1C. Si yo entro en 5.7 a 6.4, ya me rotulan como prediabético. Y si empiezo 6.5 en adelante, ya soy diabético. En la glicemia en ayunas, yo debo tener menos de 100 para ser normal, o sea, 99. Desde 100 a 125 ya soy prediabético. Y desde 126 en adelante soy diabético. Para la glicemia post, yo debo tener menos de 140 en ayunas, después de comer. Y soy prediabético cuando estoy entre 140 y 190. O sea que todo lo que sea post de 200 mayor o igual me declara diabético. Pero tiene otro requisito. Yo tengo que tener dos resultados anormales y pueden ser de diferentes fuentes, es decir, el cambio con la guía anterior. La guía del año pasado decía que dos resultados anormales de la misma muestra, o sea que yo en un solo chuzón tenía que sacarle los tres valores y de ahí hacer el diagnóstico. Si era de otra muestra, no podía y tenía que volver a sacar el examen. Ahora la guía dice que no, tranquilo, con muestras de diferentes tiempos del mismo año, usted puede hacer diagnóstico, son mínimo dos valores anormales de o sea, sería combinar, esa es buena pregunta, porque usted tiene que decir, yo tengo la 1C elevada con la glicemia pre, vale. Si tengo la glicemia pre con la post, vale. Y si tengo la A1C con la post, vale. Pero dos pre, no porque estoy evaluando lo mismo. El mismo tiempo, digamos, el mismo tiempo metabólico. Tiene que ser con diferentes, claro, preguntas, con diferentes tiempos metabólicos. A1C con pre, A1C con post o pre con post. Y usted luego tiene que mirar, comparar este valor para ver si calza como normal, diabético, prediabético. Entonces, el examen que vamos a hacer, le pongo un caso clínico. Paciente de tanto tiempo de edad, que llega a su consulta con tales valores de hemoglobina 1C, glicemia pre, glicemia post. ¿Cómo lo define usted? ¿Como un paciente normal no diabético, como un paciente prediabético, como un paciente diabético? Porque usted le pone el INRI de diabético o prediabético, eso se lo queda para toda la vida. ¿Sí? Él no se cura. De pronto puede llegar a no tener medicina, sí, pero esa condición metabólica no se quita. Ya es un aviso que le está dando el cuerpo que se enfermó. Los valores de la diapositiva que sigue son los valores de diabetes. El mismo proceso. Y ahí está en amarillito dos resultados anormales de diferentes muestras, pues. La misma muestra o diferentes muestras. Necesito que se ponga a repetir exámenes. Y tratarlo que está bien. Bueno, la cuarta forma de diagnosticar diabetes no se las repasé. Hablamos de la hemoglobina 1C, de la pre, de la post. La cuarta forma de diagnosticar diabetes es que en el contexto de crisis yo tenga presencia síntomas de diabetes descompensada asociada a un valor de 200 o más. Ese paciente también ya se declara diabetes, porque está en el contexto de una crisis. O sea, tenemos cuatro formas de diagnosticar diabetes. Hay tres formas de diagnosticar prediabetes y son cuatro las formas en que uno diagnostica diabetes. Ese tema no ahonda mucho porque pues, en ginecología regularmente les hablan de diabetes gestacional, solamente para decirles que por favor el tamizaje del paciente se hace en dos momentos, ¿sí?
4 a 12 semanas, pre o postparto, de embarazo o postparto, con 75 gramos, pero cuando está en la semana 24 a la 28, cuando está embarazada, esa carga se tiene que con 100 gramos. O sea, ¿qué cosa en la embarazada? Hay que saber en qué semana está, en qué nivel de embarazo está, para definirle cuánto tiene de carga, ¿sí? Y tomar varios valores. Miren que ustedes son un poco chuzones, qué pecado. 1, 2, 3, 4 chuzones para hacerle la curva de glicemia y ahora tú defines esa situación. Pero obviamente esos valores no se los voy a hacer aprender. El valor de la embarazada lo dejo para cuando ustedes empiecen esa situación. ¿Es lo mismo? Es una cosa que le dicen en el laboratorio. El valor mínimo, creo que es difícil de medir. El valor mínimo de carbohidratos que debe tomar un paciente el día anterior a la prueba no debe ser más de, o sea, no debe pasar de 150 gramos al día, porque si no le da una falsa hiperglicemia al paciente. Bueno, pues ellos en el laboratorio no se determinan pues cómo debe ser. Otro concepto es la hemoglobina glicada. No se dice hemoglobina glicosilada, se debe decir hemoglobina glicada. En el sistema yo sé que la van a encontrar como glicosilada, pero esa unión entre el azúcar y la cadena beta de la hemoglobina no ocurre de manera enzimática, por eso se llama glicación. Lo que ocurre de manera enzimática se llama glicosilación. Normalmente lo que ocurre es que en sangre tenemos el azúcar que está volando, circulante, que no se ha podido meter a los tejidos, entonces ella empieza a pegarse, como si esta pared fuera la molécula, la hemoglobina, se empieza a pegar de la cadena de hemoglobina, de la cadena beta, y de estos aminoácidos, valina o lisina, y empieza como a adherirse a eso y empieza como a sumársele, digamos, cubitos de glucosa, y en la medida que los cubitos van aumentando, aumenta el porcentaje de ocupación del glóbulo rojo, y ahí es donde sale el porcentaje de hemoglobina glicosilada, que se relaciona entre más azúcar, más hemoglobina glicosilada. Y ocurre en esas dos cadenas. Acuérdense que el glóbulo rojo dura 120 días, entonces todas las patologías, yo también lo pregunto, todas las patologías que causen recambio de glóbulos rojos no tienen confiabilidad para hacer estos controles con hemoglobina. No se le pide porque no es confiable. Porque tenemos unos glóbulos rojos que se han roto, que se han dañado por estas patologías, y entonces eso baja el promedio del porcentaje de la ocupación de la hemoglobina glicada. ¿Cuáles patologías no se hacen seguimiento de diabetes con hemoglobina 1C? Las embarazadas en el segundo trimestre de embarazo en adelante, los pacientes que tengan cualquier forma de hemólisis autoinmune, anemia falciforme, esferocitosis hereditaria, cualquier condición hemolítica, esa condición de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque también lesiona la viabilidad de los glóbulos rojos y los destruye. El VIH no es adecuado si hay un paciente VIH diabético con hemoglobina 1C, a veces se lo sigue en condiciones de hipoxia. La paciente que tiene hemodiálisis, los que han recibido transfusiones o los que tienen medicamentos para estimular la producción de glóbulos rojos, porque cambia el valor. Entonces, estos pacientes no utilicen hemoglobina 1C para poderlos tamizar o para poderlos seguir. Ahora en la nueva guía, no estaba antes, en la nueva guía adicionaron la fibrosis quística como patología en la cual no se puede seguir la hemoglobina. Les pido el favor que cuando vayan a hacer la fórmula de hemoglobina glicada pongan el apellido, porque la glicación, hay muchos tipos de glicación. Si yo pongo glicación con fructosa, el nombre debe ser hemoglobina A1A1. Si la glicación la hago con glucosa 6-fosfato, que es el problema que tiene el paciente que tiene esa elección o deficiencia de 6-fosfato deshidrogenasa, entonces yo podría seguirlo con hemoglobina A1C, no, porque la que no me serviría es la hemoglobina A1A2. Y esta es difícil de tener reactivo para eso. Entonces, por eso los pacientes de este tipo de trastorno no lo podemos seguir con hemoglobina A1C.
Si yo le pido la hemoglobina A1B, entonces estoy detectando la glicación con ácido pirúvico. Si le hago con L hemoglobina A1C, entonces estoy detectando otras deficiencias de otros aminoácidos, como en el caso de la albumina. Y asimismo, cuando va cambiando el nombre, va cambiando la forma en que se hace el estudio. Entonces, usted es mejor que haga la orden hemoglobina A1C. Entonces, ¿yo qué le pido? Como no está bien en el sistema, le ponen hemoglobina glicosilada, pero abajo en las observaciones le ponen hemoglobina glicada A1C, para que la bacterióloga entienda qué es lo que usted está pidiendo. Y se dice hemoglobina glicada, no glicosilada. Bueno, vamos a repasar cómo mide el azúcar, cómo lo mido. Hay varias formas de medir el azúcar. Uno es haciendo la glicemia pre, la glicemia post y la hemoglobina A1C. Para los pacientes que no utilizan insulina, en general se utiliza eso. Pero las que tienen insulina, que son dependientes de insulina, tendríamos que hacer un esquema de glucometrías o una medición en cosas que variaría dependiendo del tipo de paciente. Por ejemplo, el paciente que es adolescente o niño, que tiene una bomba de insulina, entonces la misma bomba de insulina, vamos a ver esta acá, la misma bomba de insulina, la bomba de insulina es esto que está acá, le mide las necesidades de insulina del paciente. Con esas necesidades ellos hacen los endocrinos hacen la reprogramación. O sea, van liberando una cantidad de insulina basal X y una cantidad de insulina cristalina X para poder obtener la dosis necesaria. Y con el recuento de la bomba de insulina de un mes, entonces le programan la bomba para el mes siguiente de acuerdo a las necesidades del paciente. Y también el rescate. Ellos les dicen a los adolescentes que cuando tengan elevaciones por mayores de 200, hay un botón que pueden apretar para poder mandar el rescate de insulina que se necesita. ¿Sí? Eso es en pediatría, adolescentes, y lo manejan totalmente en endocrinología. ¿Qué otra forma de medir hay? Que también va con este sistema. Este sistema también tiene una medición automática de la glucosa. Es un automonitoreo electrónico digital de glucosa. Es una forma de medir. El otro automonitoreo digital, el que no tiene bomba de insulina, puede ser este Freestyle, que es un dispositivo relativamente nuevo, digamos para nosotros, porque en Estados Unidos no está, donde usted le coloca un parche en el bracito, en la parte donde usted regularmente pondría la insulina, ¿cierto? En la parte externa de los bracitos, en los muslos o en los glúteos mayores. Ese parchecito usted lo pone y adentro tiene un chucito. Entonces usted se lo pone acá, ese chucito no lo siente el paciente porque va al intersticio, ¿sí? No rompe el músculo ni nada, y el paciente, los niños, todos se acostumbran y no les duele cuando se les pone allí. Entonces, ese aparatico que hay, el chucito se conecta con la parte de acá que tiene como una especie de sensor. Y ese sensor mide el nivel de glucosa. Entonces, usted coge este aparatico, como usted cogiera el celular, yo tengo mi cristal aquí pegado, yo cojo este aparato, hago así y ya tengo el valor de la glucosa. Ese dispositivo es muy bueno porque evita que se esté chuzando el paciente. ¿Sí? ¿Qué recomendaciones tiene el dispositivo? Saber que de lo que yo tengo, de glucosa sérica, por ejemplo, yo tengo glucosa sérica de 100, y ya lo tomé acá, central. ¿Sí? Yo puedo tener una diferencia de 30 a 50, o sea, yo puedo tener por acá 70 realmente en sangre, o puedo tener acá 130. O sea, hay una variabilidad o un margen de error de 30 a 50. Porque esta glucosa que se está midiendo es intersticial. Mira que cada dispositivo tiene una medición en un área diferente de la glucosa. Cuando usted saca la central, usted la está midiendo en la vena, a la sangre directo. Cuando usted la saca con el Freestyle, la está midiendo en el intersticio. Y cuando la saca con el glucómetro, la está midiendo capilar. Y hay unas diferencias. ¿Sí? Entonces, la glucosa central frente a la intersticial es de 30 a 50. Y la glucosa central frente a la capilar puede variar entre 50 y 100 miligramos por decilitro de margen de error, ¿sí? Porque eso es un dispositivo que tiene una cierta falla. ¿Qué otra cosa pasa como en el glucómetro? En este Freestyle pasa que si es muy bajito,
no lo mide, pone low, como la glucometría. Y si es muy alto, no lo mide, pone high. Entonces, aquí los valores tope son, no mide nada por debajo de 40, de valores por debajo de 40 no los mide, y tampoco mide valores por encima de 350. Para estos valores, usted no requeriría tomar una glicemia central para saber el valor exacto. Aquí le saldría high, y acá simplemente le saldría low. ¿Qué más puede obtener? Usted con el glucómetro, usted lo chuza al paciente y obtiene de ese valor. En cambio, usted revisa el resultado del aparatico freestyle y le puede dar un promedio del azúcar que ha tenido durante las primeras 8 horas de ese día. Entonces puede tener unos valores de registro que le permitan hacer como un promedio y mirar no solamente ese momento, es como si fuera un mapa de presión arterial frente a una presión, no una toma normal de presión arterial. La superficie hay que asearla cada 2 semanas. Usted quita el aparatico, asea en la superficie y vuelve y le ponen otro sensor y cada 2 semanas pues se carga. Es menos traumático que el glucómetro, porque el glucómetro tiene que estar usando. Ese que ustedes conocen, es el glucómetro, con las diferentes marcas. Recomendaciones que le debo dar es trate de funcionar al paciente, pero no le ponga alcohol, porque el alcohol varía el resultado de la glucometría. Le puede decir, si lo ve muy sucio o el área muy mal, entonces que se lave las manos, usted le pasa solución salina y le toma la glucometría. Nada más. No le puede poner alcohol porque altera el valor de la glucometría. Ya después de que usted lo chuza, pues entonces le puede poner alcohol ahí para que no se le vaya a infectar esa cenita allí y la puede ir cocina. Idealmente lo que la mayoría hacemos es vaya a lavarse las manos y entonces uno le chuza y ya después entonces le bloquea con el alcoholcito y hace compresión, porque tiene ese problema la glucometría. ¿Qué mediciones de glucometría se deben aprender? Dependiendo del contexto del paciente. Si el paciente es un diabético que utiliza insulina, entonces usted le va a decir que se haga glucometrías que se llaman escalera. Escalera. ¿Qué es la escalera? Garantizar 2 tomas mínimo al día y que cubra todos los días. Usted todo el día no lo va a poner a usar pre-post, como hacen en hospitalización. En la casa no se hace así. No vaya a tener 6 chuzones yo al día en el médico. No, son 2 chuzones para que utilice insulina. El que no utilice insulina, no lo pongan a hacer glucometría, ni le entregan glucómetro ni nada de eso. O sea, el paciente que no utiliza insulina se registra con glicemia pre-post, que hemoglobina 12 solamente. Pero el que sí utiliza insulina, además hay que hacer glucometría en la escalera. La escalera que yo regularmente uso, ustedes van a encontrar muchas escaleras y todas son válidas, es que yo le digo al paciente que el lunes y el jueves el paciente se puede hacer pre-ayuno y 2 horas post-desayuno. Le pongo martes y viernes pre y 2 horas post, pero almuerzo. Le pongo miércoles y sábado pre y post cena. Y el domingo, el día que me queda, le digo que por favor se tome una a las 10 de la noche y una vez al mes lo pongo a trasnochar a las 3 de la mañana. ¿Por qué hago esto? Porque hay pacientes que hacen hipoglicemia del inicio del sueño o del despertar. Entonces, para yo saber si la colocación de insulina me está, desde esa hora me está provocando daño de hipoglicemia en la madrugada o en la noche, y eso daña el cerebro del paciente, eso induce demencia, tiene complicaciones neurológicas. Entonces yo debo también estar pendiente pues, de esa situación. No ponerlo todos los domingos pues a tomarse a las 3 de la mañana, pero sí le digo que una vez al mes lo haga a las 3 de la mañana y lo más lo puede hacer a las 10 de la noche. Para yo tener un espectro completo del paciente y hago pues mi curva. Después de que yo miro eso, yo tengo que mirar que la glicemia pre esté entre 80 y 130 y la glicemia post esté menor
perdón, menor de 180. Tiene que cambiar las metas. La meta del paciente normal es tener menor a 100 en ayunas y menor a 140 después de comer. Pero la meta del paciente que se insuliniza, no puedo permitir tendencia a la hipoglicemia porque eso daña la vida del paciente. Entonces la meta pre 80, máximo 130, post menor de 180, menor o igual a 180. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo le pongo un caso clínico, le pongo las glucometrías y le voy a preguntar cuáles glucometrías de esas que, acuérdense, el paciente le hablo como un cuadrito, ¿no? Entonces, pongo varias glucometrías y me va a señalar o va a encerrar las glucometrías que estén fuera de metas. ¿Por qué es importante eso? Porque con la insulina basal usted va a acomodar la glucometría del ayuno. Y con las otras insulinas usted acomoda la glucometría post. O sea, después de que comió el desayuno en adelante. Entonces, si yo tengo una glicemia pre en 200 y una glicemia post, con el paro loco en 150, yo no le debo acomodar la insulina que se aplica prandial. Yo le acomodo la insulina basal. Entonces siempre las correcciones en diabetes, primero corrijo el valor de insulina de glucosa en ayunas. ¿Sí? Entonces yo le pongo la dosis de la insulina basal por la noche y verifico el efecto. Cuando ya tengo eso controlado, entonces voy y controlo las glicemias preprandiales ajustándola con las otras insulinas rápidas. ¿Sí? Eso yo lo puedo hacer a la vez, ya en un contexto, digamos, como yo, que ya tengo un manejo de pacientes y sé que el paciente no me va a hacer hipoglicemia, o los porcentajes que yo calculo y otras cosas que uno sabe. Pero a ustedes les recomiendo no hacer cambios totales de todas las insulinas, no. Arranquen por la del ayuno. Arranquen por acomodar la dosis basal, el primer, segundo día, y ya luego va acomodando las insulinas prandiales. La insulina basal la acomodo con la glucosa en ayunas y las insulinas prandiales la acomodo con todas las glucosas que den después de que el desayuno del paciente. De en adelante vale todo eso. ¿Ya? ¿Cómo hago la corrección de los otros momentos del día? ¿Sí? Acuérdense que la insulina, la glicemia en ayunas, la corrijo con la insulina. ¿De qué tipo? Basal. La glicemia en ayunas la corrijo con la insulina basal, ¿cierto? Y la prandial la corrijo con un esquema que se llama RALO. Es el mismo esquema de insulina, ¿sí? Pero lo que pasa es que ahora usted no le puede dejar insulina, eso la guía no lo acepta. Insulina según el esquema, que la enfermera decida cuánto le pone. No. La enfermera le da los datos a usted de las glicemias preprandiales que ha tenido y usted decide qué valor le pone ese día. Si le deja 2, 2, 2, si le deja 5, 5, 5, al día siguiente le da otro de los valores y usted corrige. Entonces tiene que poner el número, no lo pone así libre toda la tabla, no. ¿Sí? Si queremos hacer buena medicina, yo sé que lo siguen haciendo, pero eso no se debe hacer. Si yo encuentro que, por ejemplo, el paciente está fuera de meta, 200 en el almuerzo, pero los otros momentos están normal, entonces yo le pongo 2, 0, 2, 0. O sea, le pongo donde necesita. ¿Y qué le pongo? Lo que me dice la tabla, de acuerdo al valor. Entonces, aquí están los valores y aquí están las dosis de insulina que debe colocar. ¿Sí? Pero hay una tabla diferencial. Eso no es solamente que ponga de 2, que ponga de 3, no. Después de que usted sabe, por ejemplo, que tengo la glucosa en 250, listo, este rango. Luego, ¿yo qué pienso? ¿Este paciente es sensible a la insulina? ¿Es normal? ¿O hace resistencia? ¿Cómo sé que es sensible a la insulina? Los que tienen complicaciones con la dosis de insulina, los pacientes renales y los pacientes miniátricos. El paciente renal y miniátrico se le pone la dosis de sensibilidad a la insulina. Yo no le puedo clavar de 1 a 8 unidades por viejito. O ese paciente que está en diálisis o que tiene una tasa de filtración 60, 30, no. Porque la insulina tiene un problema que recircula.
¿sí? Cuando no se elimina por el riñón, que es su sitio principal de eliminación, ella recircula, el paciente le hace hipoglicemia. Con una dosis normal, convencional, le hace hipoglicemia, porque ella se retiene, no se elimina. Lo mismo en el viejito, ¿por qué? Porque uno se le va dañando los riñones con el tiempo. Tenemos envejecimiento renal. Entonces, todos los pacientes que tengan o envejecimiento renal o tengan enfermedad renal de alguna etiología, usted lo tiene que encasillar en esta tabla. Ya que son las dosis 2, 4, 6, 8, 10 de acuerdo al valor de glucometría. Yo sé que usted esa tabla es difícil que se la vaya a aprender, nadie se la aprende, pero debe saber que existe, para que la busque. Usted dice, tengo este valor de glucosa, esta persona es sensible, no es sensible, entonces le toca tanto. Y no dejarle la decisión a la enfermera. La dosis tiene que decírsela a usted, como le dice de antibiótico, un gramo de amoxicilina, de lo que sea. ¿Sí? El paciente usual es el que no tiene ninguna otra complicación de las que voy a mencionar. Entonces le pone 2, 6, 8, 10, eso. Y el paciente de resistencia, todo aquel que tenga acantosis nigricans, todo aquel que tenga hígado graso o todo aquel que tenga una elevación de la insulina postglucosa. ¿Pilas que lo puedo preguntar? ¿En qué pacientes debo aplicar una insulina prandial con ajuste de resistencia a insulina? Ya he mencionado 3. Obviamente hay muchos, pero manejemos lo barato, manejemos los 3. Paciente con acantosis nigricans, paciente con hígado graso y paciente que el valor del laboratorio de insulina postprandial, postprandial, le dé por fuera de meta, o sea, se le sube, ¿cierto? Elevado. ¿En qué pacientes yo lo considero sensible a insulina? Debo bajar la dosis que voy a colocar. Todos los pacientes geriátricos, todos los pacientes que tengan de alguna manera compromiso de la tasa de filtración glomerular por debajo de 60 mililitros por hora. O sea, los que están en diálisis, los que tienen enfermedad renal diabética, nefropatía hipertensiva, nefropatía de la que usted quiere. El compromiso renal. Por debajo de 60, el compromiso crítico. ¿Qué otro requisito tiene esta aplicación de insulina prandial? No se puede combinar con medicamentos, o no se debe combinar con medicamentos secretagogos. O sea, que en su vida vaya a combinar insulinas con toma de meglitinidas ni sulfonilureas. Hay unas cosas prohibidas en diabetes. No combinar insulina con meglitinidas ni con sulfonilureas. Entonces podemos poner una pregunta como que ¿cuál de esas combinaciones está prohibida en la formulación del paciente diabético? ¿Sí? Les estoy dando de una vez los tips en los cuales voy a preguntar, porque eso es lo que usted tiene que saber. Usted tiene en el consultorio un paciente y viene y tiene insulina y va a ir a Zampa, una glibenclamida, lo mató. Así es sencillo. Lo mató. Puede que no se muera, pero de todas maneras lo perjudica. ¿Sí? Lo perjudica. Lo mató. Entonces, pilas. Combinaciones prohibidas. Insulina con meglitinida, insulina con sulfonilurea. Jamás. Y si un familiar de ustedes tiene una cosa de esa, vaya y lo rescate y le cambie la formulación. Porque está en riesgo de hipoglicemia severa y muerte secundaria de hipoglicemia. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿para qué sirve el esquema Rabi? Para ajustar las glucometrías prandiales con insulinas prandiales. ¿Listo? Vamos bien. Bueno, otra glucometría. Ya les hablé de la glucometría del paciente en casa, pre y post. Entonces, los pacientes que tengan esa gastrostomía, que tengan infusiones de medicamentos hospitalizados o que estén sin vía oral, le ponen la glucometría cada 6 horas. ¿Sí? No le vaya a poner a un paciente hospitalizado glucometría con esa cosa, glucometría pre y post prandial. Porque es que él no come desayuno, almuerzo y comida, él tiene una infusión de unos bolos que le ponen ahí. ¿Sí? Entonces no se usa. ¿En qué se hace el glicemia pre y post? En el hospitalizado que está comiendo normal, que tiene su vida diaria normal.
¿ya? Entonces, en el diabético insulino requiriente hospitalizado, que come normal, glucometría pre y postprandial. Sí, glucometría preprandial, perdón. Glucometría preprandial. Y el paciente que tiene ayuno o que tiene soporte nutricional, entonces cada 6 horas. En el paciente que tiene cetoacidosis diabética, la glucometría se coloca cada una máximo 2 horas. Sí, se toma, porque tiene una infusión de insulina endovenosa. ¿Listo? Bueno, entonces, repasando. ¿A qué paciente yo le debo colocar glucometrías pre, desayuno, almuerzo y cena? Paciente hospitalizado, ¿cierto? ¿A qué paciente yo le debo colocar glucometría cada 6 horas? O soporte nutricional, o que va para cirugía porque es un ayuno. ¿Qué es un ayuno? ¿Cómo le tomo la glucometría al paciente de cetoacidosis diabética? Máximo 2 horas. ¿Listo? ¿Cómo le hago la glucometría al paciente que está en casa estable? En una escalera. Le hago una escalera y le aplico el esquema. Claro, también puedo ayudarlos a ver cómo la. Sí. Entendido, pues ya usted es súper inteligente. Bueno, me lo preguntan para aclarar. Bueno, les voy a preguntar qué medicamentos elevan el azúcar y qué medicamentos reducen el azúcar. Porque esos medicamentos usted los debe evitar. Eso está en la guía. ¿Cierto? Se los repinté acá para que se los aprendan. ¿Sí? Estoy evitando hasta la lectura de la letra pequeña de la guía. Los pacientes que consuman glucocorticoides, estatinas, tiazidas, que tengan terapia antirretroviral o que consuman antipsicóticos por algún motivo, ya sea para dormir o porque tienen una enfermedad mental, tienen alto riesgo de padecer diabetes. Entonces, estos pacientes hay que hacerles tamizaje en las consultas de cómo está su azúcar. ¿Qué es lo que pasa, digamos? Estos pacientes tienen la glucometría, la glicemia normal, la guía recomienda hacerles examen de tamizaje de glicemia cada 3 años. Eso es lo que la guía dice. Pero yo les recomiendo hacerlo cada año. Como hay una diferencia entre lo que hay en la guía y la realidad, esa no se los voy a preguntar porque hay una ambigüedad, ¿sí? Porque para mí es una cosa diferente, pero yo tengo que enseñarles por lo que dice la guía, cada 3 años. Intervalos de 3 años. El que yo ya lo tamicé y lo encuentro normal, dentro de 3 años es que le vuelvo a hacer el tamizaje. ¿Qué es el tamizaje? Glicemia pre, glicemia post, hemoglobina 1C. Y como es tamizaje, la post debe ser con carga. Porque este es el no diabético, el asintomático no diabético. Es el que yo lo voy a captar, digamos, a encontrarlo tempranamente. Entonces, ¿quién está a riesgo de padecer diabetes? El que consume estos medicamentos. ¿Sí? ¿Quién más está a riesgo? El que tiene un hermano, papá, o sea, un familiar en primer grado de consanguinidad que ha padecido diabetes. ¿Sí? Por el tema de la herencia, ya sea tipo 1 o tipo 2 de esas delecciones MODY que existen. Los pacientes de raza negra, los pacientes asiáticos, los pacientes latinos, o sea, todos nosotros. Historia cardiovascular, que tenga propia historia cardiovascular. Es decir, el paciente que se infarta, que no es diabético, por ese infarto luego se puede volver diabético. Le pueden aparecer más cosas. Eso dice la guía. El paciente que tiene terapia para hipertensión, que es hipertenso, que tiene tratamiento, o todo hipertenso que tenga fuera de la meta. ¿Cuál es la meta en un diabético hipertenso? Bueno, como en todos, 130/80. El paciente que tenga bajo colesterol bueno, que es el HDL, el que tenga niveles de triglicéridos por encima de 250, se puede volver diabético, así no lo sea. O sea, un paciente con hiperlipidemia puede terminar en diabetes, porque están amarrados sus factores de riesgo. ¿Ya? Tienen metabolismo lento, entonces si se lenteció el metabolismo para captar y metabolizar la grasa, también se lo va a alterar para poder procesar el azúcar. Entonces, por eso viene. Las mujeres que tengan ovario poliquístico, entonces les pido el favor, si encuentran una mujer que va con problemas menstruales a su consulta,
que le hacen la ecografía y le encuentran ovario poliquístico, le genera una orden para gineco, pero por favor también una orden para medicina interna, porque esa mujer tiene alto riesgo de padecer un infarto, una trombosis cerebral, cualquier cosa endotelial, y diabetes. Esto se convierte ahora en alto riesgo cardiovascular. Tienen niveles de cortisol elevados hasta chicas. La inactividad física. Estamos a riesgo de diabetes. ¿Sí? ¿Algunos hacen actividad física? ¿Sí? Está bueno eso. Sí. 150 minutos semanal. Eso, hasta que entramos a medicina interna. Sí, hasta que entramos a medicina interna. Sí, porque no es cierto, yo hago eso. En la madrugada, pues. No coman bueno, pacientes que tengan obesidad severa o accidentes pueden sufrir diabetes. Pueden decir la diabetes. Pacientes que tengan un nivel de prediabetes, obviamente se pueden volver diabéticos. Y mujeres embarazadas que hayan estado en diabetes estacional pueden quedar diabéticas después de empezar diabetes tabáquica. Y todo paciente que tiene más de 35 años. ¿Son jóvenes? ¿No? Uy, yo sí. Yo tengo riesgo de diabetes solamente por la edad mía. Todos los test deberían hacer a partir de los 35. Eso cambió en la guía. Antes era 45, ahora es 35. ¿Ya? Por eso les digo, si tienen una presentación previa de este tema, es mejor eliminarla y estudiar sobre esta porque cambian cositas. Todo es igual, pero cambia esta pendejadita. Y donde esa pendejadita le quede mala, pues perdió el examen y perdió el paciente. Se me perdió el examen. Bueno, esto es el screening en pacientes pediátricos, pues también se lo revisan allá. Obviamente tiene que ver con la herencia y con la carga, pues, de la madre durante el embarazo, lo mal que le ha cortado. Esto es nuevo en la guía. La guía nos dice que no te fijes si es gordo, si es viejo, para poder definirlo como diabético. Defínelo con el tamizaje AA, BB, CC. ¿Qué es AA? Todo paciente que tenga menos de 35 años está a favor de que eso sea diabetes tipo 1. Todo paciente que además tenga una autoinmunidad en su cuerpo, en su antecedente, es decir, que tenga cualquier síndrome autoinmune, digamos hipotiroidismo, enfermedad de Graves, tiene colitis ulcerativa, tenemos también lupus eritematoso sistémico, todo lo que se venga media hepatitis autoinmune, todo lo que tenga mediación autoinmune, también tiene Graves, también entra ahí, el vitiligo, todo lo que sea por mecanismo autoinmune puede inducir diabetes tipo 1, porque los anticuerpos cruzados le dan la célula beta del parte del paciente. En la estrategia BB, ¿qué es? El índice de masa corporal. Si es menor a 25, entre más, más sano sea su masa corporal, como una nutrición que sea tipo 1. Y que tenga una historia familiar de diabetes tipo 1, también por a favor que sería diabetes tipo 1. Que la CC se refiere a que tenga o no control con terapia sin insulina. El que, digamos, tiene control con terapia sin insulina, pues estamos a favor de que sea tipo 2. Y el que está descontrolado con megadosis de medicamentos, pues hay que buscar mejor que porque estamos en el tipo 1. Y aquellos que tengan tratamiento con quimioterapia o medicina biológica, porque estos medicamentos pueden borrar o lesionar o matar las células beta del páncreas. Entonces yo le voy a poner un caso clínico, ¿cierto? Donde el paciente de tantos años de edad, la masa corporal tanto, historia o no de vitiligo, y entonces usted define si ese paciente está más a favor de diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, de acuerdo a este contexto AA, BB, CC. Estoy diciendo que no voy a preguntar.
relación con diabetes autoinmune. Hashimoto se lo mencioné, enfermedad de Graves, este es da hipotiroidismo, este da hiper, la enfermedad de Addison, insuficiencia de la suprarrenal, porque se murió la suprarrenal por los anticuerpos, la enfermedad celíaca que nos da a nivel intestinal, ¿cierto? La absorción intestinal, el vitiligo se lo mencioné, la hepatitis autoinmune, la miastenia gravis, algo de daño neurológico de la mielina, y la anemia perniciosa también tiene que ver con producción de anticuerpos. ¿Ya? A todos estos pacientes, pues hay que hacerles también pruebas autoinmunes aparte, pues, de su otra patología. Entonces, la obesidad no descarta que sea diabético tipo 1, ni la edad descarta que sea diabético tipo 2. O sea, si está joven, no quiere decir que no pueda ser tipo 2. O sea, depende del contexto del paciente que tiene que analizar. Se han descubierto nuevos virus que causan diabetes, el enterovirus, el Coxsackie-B y el SARS-CoV-2. Muchos pacientes después del COVID-19 quedaron diabéticos. Muchos padres hipertensos, diabéticos, problemas neurológicos, memoria pulmonar, es una cosa loca, el COVID. Pues en la guía no lo dice como tal, pero según los comentarios que vi, al menos debe tener 2 factores a favor de esto. Estos son los exámenes que se piden cuando usted ya decide que es un diabético tipo 1, sospecha. Anticuerpo contra los isótopos pancreáticos, ya le había dicho, anticuerpo contra la insulina. También pueden pedir contra decarboxilasa de ácido glutámico, pero no se lo van a autorizar. Entonces, por eso estos dos nomás les digo. El antígeno transportador de zinc, ZNT8, también tiene que ver con el tema de autoinmunidad. Y si no, usted puede hacer lo manda a consulta genética y ellos le hacen un mapa de cromosomas y le definen si tiene la presencia o no de HLA-ADN, y eso tiene que ver con la diabetes tipo C, son las lesiones cromosómicas. Pero realmente lo que hacemos en la práctica, de verdad, islotes pancreáticos y contra la insulina. Con eso usted se defiende el programa de diabetes. Sí, hay que ver. Bueno, inclusive guarden la presentación cuando se gradúen, pero cuando tiempo voy a leer un poquito la guía para ver qué, pero va a servir mucho en el momento de la que empiece a trabajar. Pero yo se me ha dado una idea, yo debería hacer un drive para subirles información de manera que así hayan pasado, ustedes se queden vinculados a... Sí, por favor. Sí, qué linda. Sí, porque vamos a llamar. Para que después no, para que no me llame. Esa es la Bueno, estadios de la diabetes. A usted le preguntan cómo se clasifica la diabetes tipo 1. Existe. ¿Cómo se clasifica? En 3 estadios. Dame la pregunta. Los estadios. ¿Será que lo pregunto? Yo pregunto qué aparece en qué estadio. Es decir, hay estadios donde solamente los anticuerpos están alterados, tipo 1. Hay estadios donde ya se altera el valor del laboratorio, ¿ya? Y hay estadios donde ya hay sintomatología. Entonces vamos a repasar esto. El estadio 1 es que tiene anticuerpos positivos, pero lo demás es normal, o sea, no tiene síntomas ni los valores de laboratorio se alteran. O sea, el que está positivo del anticuerpo de la insulina, pero su glicemia todavía está regia y no tiene síntomas. Pero estadio 1. Ese es el estadio 1. Solamente tiene anticuerpos circulantes positivos, no más. El estadio 2, ya tenemos anticuerpos circulantes y el examen de laboratorio no sale alterado, pero no siente nada. Ajá. Y el estadio 3 de todito. Todos. Tiene anticuerpos circulantes, tiene la glicemia llevada y
tiene polidipsia, polifagia, daño de órganos. En la segunda que había dicho que tenía en los anticuerpos y qué más. Antiinmunidad y el laboratorio. Ah. Y no tiene síntomas. ¿Sí? O sea, le salen los anticuerpos positivos, le sale la hemoglobina 1C, glicina tripos elevada, pero el paciente no siente nada. ¿Sí? Por eso cree que no tiene nada. ¿Por qué se hace esto? De mirar si el anticuerpo está positivo, así no sienta nada, o si tiene valor del laboratorio elevado o no. Porque usted puede evitar que este paciente llegue a esta etapa que no tiene reversa, y es la que produce los daños de órgano. Con este medicamento que se llama Teclisumab, que también está en Colombia. Es un anticuerpo contra el linfocito CD3 y evita que el paciente pasa de esta etapa a acá. O sea que yo puedo evitar, por ejemplo, un niño, un adulto joven que le encuentre tempranamente los anticuerpos, que su laboratorio empieza a ser gris, ¿cierto? A alterarse, entonces le pongo este anticuerpo y el paciente se me queda en esta etapa. Y obviamente va a sufrir menos. Obviamente, pues, como es un biológico, tendría que tener la aprobación del endocrino, junta médica, porque esos pacientes no, si me lo remiten a mí me toca remitir de endocrinología, porque yo tampoco no lo puedo promulgar. O sea, que yo no Tenemos la información, pero pues hay cosas que no las podemos hacer. Pero lo importante, la información es la que da poder. Entonces, o sea que lo podemos llamar y lo podemos remitir. se lo da el estadio 2. Yo la llamo. Para evitar la progresión al estadio 2. Ella dice que una consulta no para repetir, yo la llamo a ella. No, simplemente se lo vigila los valores de la glicemia y eso. Y se utiliza desde los 8 años en adelante. Utiliza mucho los pediatras. Eso lo que decía la guía, que por qué no anticiparse desde el 1, pero los estudios no están hechos en pacientes normoglicémicos, lo hicieron en pacientes asintomáticos, anormales. Me imagino que la siguiente hará esa valoración de pacientes solo con anticuerpos positivos, a ver si funciona igual. Entonces, ¿qué es el Teclisumab? El Teclisumab es un anticuerpo, ¿cierto? Contra linfocitos que evita la progresión de la diabetes tipo 1 de estadio 2 al 3. Bien, son a las 5 de ahí. Bueno, esto me lo paso, diabetes estacional. Esto ustedes se lo saben, esto sí no ha cambiado. Sigue siendo diabetes tipo 1, insulino requiriente con autoinmunidad, tipo 2, sin autoinmunidad, porque puede ser insulino o no insulino requiriente, se tienen las dos variedades. Ahí es la mayor parte de la aprobación. La gestacional y los otros que son el que le hicieron pancreatectomía, que tiene tumor de páncreas, tiene una reducción de páncreas, el que tiene los anticuerpos MODY, o sea, que son las deleciones o mutaciones cromosómicas, y los que tienen este tipo de enfermedades, ¿no? VIH, los que han sido trasplantados, los que reciben diabetes inducida por glucocorticoides, que son de diabetes tipo, otros tipos. Bueno, esas son las metas que les dije acá. De aquí está la diapositiva para que no repasen. Cuando yo ya soy diabética o diabético y no estoy embarazada, estas son mis metas. Hemoglobina 7%, menos del 7%, 80-30 de ayuno, menos de 80 menos de 80 votos. Aquí me falta, debería para ir hablando el tiempo. Ay, son franceses. ¿Qué me hicieron, chicos? Ustedes se me llevaron. Más romántico. Ya sabes dónde estaba de paralizar. Más suave, más suave. Más suave. No, eso se llama control de la compañía avanzada. ¿Qué pasó? Tienen un peso. Ay, Dios mío, yo tenía otra hoja de trabajo. Muchachos,
profe, ¿eso es lo que usted decía? Y eso, sí. No, porque es que yo tengo que escanear eso y mandárselo a la doctora Sol. Por eso. Sí, Por eso. Usted hace la lista de los que hicieron el examen. O le hacemos la lista, ¿no? Y nada, hacemos la lista No, porque nosotros. tiene que aparecer la firma de cada uno. Por eso, nuestra letra. Con nuestra letra. En una hoja con nuestra letra. No, pues es lógico entenderla, pero entiendan que esto es un poco maluco. Podemos, eso, podemos hablar de Claro, porque yo soy Vale la pose playera. como es la cosa. No, No, vale la foto al más estresado. porque cuando me dicen algo que no corresponde a la realidad, yo me desorganizo. Por otro lado, dar derechito porque yo no tolero. No tolero las falsas afirmaciones. Me he ganado problemas y me tocó retirarme del sitio porque no sé cómo acomodar las cosas y no está partiendo la cosa. Ya vino. Perdida. Tengo el problema de decirle a la persona lo que pienso y no lo adorna, no lo adorna. Ay, no, me ha faltado decir ya eso. Sí, porque es un problema serio. Eso trae dificultades. Bueno, entonces sigamos. En la historia. Aquí están cositas de la historia, eso lo van a hacer en el consultorio, ¿cierto? Esos temas son buenos que no los hacemos, de esto vamos a vivir todo. Ustedes van a tomar de la diagnóstica. Aprender a manejarlo bien. El nombre, sí, el nombre no firma, o sea, el nombre, su nombre, claro. El programa lo ponemos. No sé, yo lo tengo ahí. No hay nombre. No es que se acuerda. La fecha tampoco. Ah, yo lo pongo. O que quieres póngalo. Sí, bueno, entonces, pregunten por favor, ¿hace cuánto tiempo es diabético? Cuando un paciente diabético de más de 5 años empiezan las complicaciones, por eso se pregunta el tiempo. ¿Y en qué contexto apareció? ¿Después de una hospitalización, de un evento traumático o de qué? Si tiene familiares diabéticos o no, o familiares con enfermedades autoinmunes o no. Si tiene comorbilidades como hipertensión, tiene hígado graso, mándelo a revisar a los odontólogos de los diabéticos. Estamos relacionados con la gingivoestomatitis, con las frecuentes producciones de caries, entonces es importante saber eso. Un paciente que produzca caries a repetición, los odontólogos nos lo mandan a analizarlo para diabetes, ese es el motivo. ¿Qué más? ¿Qué tanto hace ejercicio? La dosis de ejercicio cardiovascular, o sea, para evitar enfermedades de riesgo cardiovascular, son 150 minutos semanales. ¿Sí? Ya por ahí, cuando yo hice la decisión. Acomódalo como quiera, pero 150 minutos semanales. Horas de sueño las normales, 8 horas para no consumir alcohol, no fumar y tampoco drogas recreativas. No. Vacunas. Te voy a preguntar qué vacunas te coloca un paciente diabético. Son una choricera. Sí, una de ellas, influenza, neumococo, la hepatitis B, la del COVID, la del virus sistema respiratorio y también tenemos una DPT. ¿Ya? Pero ahorita la repasamos que ok, pregúntenle qué tipo va a tener de automonitoría, si un freestyle, si va a ser un glucómetro normal, si tiene una bomba de insulina, para ver cómo le va a hacer el registro de eso. ¿Ah? Sí, uno lo puede pedir, se lo aceptan en pacientes diabéticos con insulina requiriente que tengan alguna complicación de daño blanco adicional a la diabetes. Y la entidad me lo llega hoy.
Bueno, y la vida social es importante, ¿por qué? Porque ellos hacen depresión, demencia, tienen alto riesgo suicida. Entonces hay que hacerle preguntarles cómo se siente, si están tristes, si están sufriendo bien, si no, para mandarlo a psiquiatría tempranamente, porque hay gente que se manda. Ese va a estudiante de medicina. Al examen físico tomen la masa corporal, la presión arterial para ver las metas, pálpele la tiroides con alto riesgo de hipotiroidismo, mire la piel si tiene acantosis negrica, mire si hay sitios de inyección de insulina, gente que no se la aplica, usted lo puede pillar. Porque no es que se va a ver el huequito donde dice la insulina, sino que la insulina causa lipodistrofia. Del sitio que usted se aplica la insulina es salir un huevo. Entonces el paciente que únicamente se aplica insulina debe tener superficie irregular cuando se le pasa la manito, tiene como una elevación en una montañita, porque hacen como bolitas de grasa en el sitio donde se aplica la insulina. La insulina es lipogénica, incrementa inclusive el peso corporal. Es una forma de usted pillarse que el paciente se la aplica, y la otra es hacer la hemoglobina 1C, que le da el promedio de 3 meses. Revise el fondo del ojo. Si usted no es capaz, mándelo al oftalmólogo porque no tener retinopatía, catarata. ¿Sí? Los laboratorios, 20.000. Tiene que pedirle glicemia precoz, hemoglobina 1C, perfil lipídico completo, función hepática en la primera visita para detectar el hígado graso también, el procrea, o sea, la eliminación de proteínas por orina o albúmina y la eliminación de creatinina. La tasa de filtración se la calcula acorde a la creatinina que le trae el paciente. El TSH, por favor, se lo piden. Si está tomando metformina, por favor, una vitamina B12, porque la metformina reduce los niveles de vitamina B12 y causa pancitopenia cuando empieza a tener esa deficiencia. ¿Qué medicamento causa deficiencia de vitamina B12? Muy bien. Conteo de plaquetas. ¿Por qué las plaquetas? Porque el paciente diabético, como el hígado graso se puede generar en cirrosis, hay diabéticos que hacen cirrosis y se les pilla por la reducción de las plaquetas. Mira, ¿por qué? Por las plaquetas, es decir, usted puede tener cirrosis con ecografía normal, porque la elección para eso son las tomografías o resonancias de abdomen o la elastografía hepática. Con una ecografía usted puede ver todo normal al ojo del radiólogo y se está llevado del hígado. Entonces es mejor hacer el estudio completo. Haga el electrolito. Si tiene el potasio elevado, no le ponga ni dieta ni alados, o al menos soluciones antes de ponerlo. Y si tiene hiponatremia o hipocalemia, tiene que tener cuidado con el curso de los diuréticos. Soliciten niveles de calcio en la primera visita, de vitamina D y fósforo, porque ellos hacen deficiencia de vitamina D, hacen osteoporosis temprana y fracturas espontáneas. Y evite colocar medicamentos que causen fracturas óseas, al menos hasta que usted le reponga el nivel de vitamina D. ¿Cuáles son los dos medicamentos que producen fracturas óseas? Medicamentos antidiabéticos que producen fracturas óseas. ¿Cuál? Los SGLT2 y las tiazolidinedionas. ¿Las qué? ¿Cómo? ¿Las quieres? Tiazolidinedionas. Ay, Por Dios y por Dios. ay, yo estaba a preguntar eso. Pero van a los ejércitos, ¿ustedes no vieron farmacología? Y es verdad. ¿Nosotros estábamos en la clase, profe? ¿De qué? ¿Eso fue virtual? No. Me préstame la mente. Ok. Ok. Profe, ese tampoco. ¿Qué vacunas se colocan en un diabético? Profe, ese tampoco le puede dar. Mínimo le voy a hacer tres. En falla cardíaca, ¿no? En falla cardíaca se da. ¿Sí? No. No. Ah, no. En falla cardíaca no, porque causa edema, retención de líquido. La TZD no. No, ya se la puse. Bueno, te voy a pedir mínimo tres.
hepatitis B, influenza. O le voy a, bueno, no, es que la hoja queda muy grande, es más largo. Voy a poner el nombre de todas las vacunas que me Ay, neumococo, Cualquiera de las tres. varicela zoster, Cualquiera de las varicela zoster, virus en sistema respiratorio y el TBP. Tiene pues ahí difteria, tétanos y pertussis. Bueno. 1, 2, 3, 4, Hay 3. 5, 6, 7. Son 7. Le voy a pedir 3 de 7. Barato. Demasiado barato. Oye, pero de 5 de 7. Debería haber 22. No quieres, ya no quieres hacer ningún esfuerzo. Bueno, Le da uno la mano y se quiere agarrar esto. bueno, el diabético hay que medirle 10. el riesgo. ¿Qué tomaste? El riesgo cardiovascular. Usted puede escoger cualquiera de las, ¿cómo se llama? Escalas. Mira, aquí le voy a poner otra. Hay internistas que son pues canzones. Entonces, usted le dice, hágame la europea. Entonces usted dice, el score 2, ¿cierto? O el score 2 OP. Esta es una tabla que la verdad, probablemente yo no la uso. Pero los otros sí. Es una tabla grandota, como la ven aquí. ¿Cierto? Es una tabla americana, pero europea, que se utiliza para pacientes menores de 65, mayores de 65. El de menores de 65 se llama Score 2 y el mayor de 65 se llama Score 2 OP. Pero tiene lo mismo. Pregunta la edad, pregunta la presión, el LDL, pregunta detalles metabólicos del paciente. Pongámoslo como calculadora para que se entienda cómo funciona. Prueba con ustedes. Pero no lo estamos aprendiendo solamente para el examen, sino que no sé con quién van a trabajar ustedes. Hay entidades que trabajan con el Score 2 y es muy poco conocido. ¿Sí? Entonces, Score 2 OP. Es negro. El Score 2 es calculadora. Usted le pone Score 2 calculadora. ¿Listo? Entonces le queda más fácil porque usted nomás le mete los datos. ¿Cierto? Le pone aquí y le va metiendo los datos del paciente. Ahí, ¿cierto? Usted le va diciendo si es hombre, si es mujer, la hipertensión, el valor de azúcar, el valor de glicemia, el valor de CH, el nivel de insulina circulante, la LDL, usted lo mete y la calculadora le da el riesgo. Eso viene en porcentaje. ¿Ya? El que utilizamos frecuentemente es este, que es el score de Framingham. ¿Sí? Entonces, si usted utiliza este score, es americano. Y como nosotros no somos americanos, para el ajuste a Colombia hay que ponerle .75. O sea que nosotros tenemos un 25% menos de aplicación de riesgo de esos ítems. Por eso usted, al número total, a lo que le dé, le tiene que multiplicar por .75 y ese es el riesgo real en porcentaje. Hay riesgos menor al 5, del 5 al 10 y mayor de 10%. Y de acuerdo a eso estamos en leve, moderado o severo riesgo. ¿Sí? Y la tabla se lo dice. Entonces usted también pone aquí Framingham Score. Mira, aquí está. ¿Sí? Entonces usted le da aquí y le va metiendo los datos. Usted lo puede hacer en una calculadora que tenga en su consultorio, donde esté haciendo consulta externa. Entonces usted le, para que quede cachizudo, usted le pregunta al doctor Espina, necesito el riesgo cardiovascular, doctor. ¿Quiere la escala europea o quiere la americana? Ahí le dicen, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahora dígame las Ahora, si le dice dónde estamos, entonces hágale el score de la OMS. Eso. Dios mío. ¿Cierto? Así. Pues necesitamos Oye, la primera vez que a ellos les gusta el Framingham.
encuentre en edad, lo que encuentre en raza, lo que encuentre en colesterol, la presión, y todo eso le da un punto. Y hay el score Framingham normal y Framingham plus. A mí me la pasa. Que Plus tiene, la pregunta es si es diabético o no, si es fumador o si tiene asa y estatinas. Este es el normal y este es el plus. Pero los dos los multiplica por punto de 35. ¿Qué es para más dos? ¿Cómo es que llama? ¿Por qué? Porque el riesgo de ese paciente desde la escala te define si usted le debe poner estatinas o no. Todos los que están en riesgo intermedio o alto se les debe agregar estatinas y a los que no, no se les. O sea, todo diabético no es igual a estatina y aspirina. ¿Cuándo se le pone aspirina a un diabético? ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué? Tú tienes que ser más específico. Que tenga Paciente de 50 años o más, que además de la diabetes tenga cualquier otra patología asociada. O sea, diabetes con hipertensión, diabetes con trigliceridemia, diabetes con enfermedad renal, diabetes con hígado graso, diabetes y algo más. Pero tiene que tener 50 años o más. O sea que a todo el mundo, a todo diabético, por favor, no le pongan aspirina. No aplica. Solamente a eso. ¿Sí? A todo diabético no se le pone estatina. ¿A quiénes? A los que tienen riesgo cardiovascular moderado o alto. A los de abajo no se les pone estatina. Después puedo buscar la tabla del riesgo cardiovascular y ahí está. Bueno, sigamos con esta novela. Complicaciones de la diabetes. Complicaciones de la diabetes. Una de las complicaciones más temidas es la hipoglucemia. La hipoglucemia, jóvenes, la tienen que estadificar. No solamente hipoglucemia pilar. Es hipoglucemia y algo más. Hipoglucemia nivel 1, nivel 2, nivel 3. La hipoglucemia nivel 1 es todo paciente que tenga menos de 70 hasta 54. ¿Sí? 70, digamos 69 a 54. Es un paciente diabético con hipoglucemia nivel 1, pero no debe tener compromiso neurológico. 70 a 54 sin compromiso neurológico. El nivel 2, menos de 54 sin compromiso neurológico. Sin compromiso neurológico. Nivel 3, cualquier valor por debajo de 70 con compromiso neurológico. Entonces le vamos a poner un caso clínico donde le pongo el valor de glucometría y le pongo si el paciente está coherente, si está muy confuso, si está. Sí, sería uno o dos, pero con compromiso ya sería tres. Menos de 70 con alteración neurológica. Siempre va a ser 3. O sea, siempre que haya alteración Neurológica, ya es por tres. debajo de 70, porque usted encuentra el 100 con alteración neurológica, son las hipoglucemia. Tiene que buscar una CB, otra vaina. ¿Sí? ¿Eso se hace para qué? Para que cuando el paciente le llegue confuso y desorientado, usted primero le toma una glucometría. No diga que tiene una CB porque puede tener una hipoglucemia. ¿Sí? Para eso se usa. Primero se toma la glucometría. El paciente. Bueno, de acuerdo a eso, tenemos los manejos de esos niveles de glucometría. ¿Sí? Voy a tratar un poquito, ahorita me la voy a decir, pero no tengo, pero se lo deludo de nuevo. El paciente con, lo dice la guía, con hipoglucemia nivel 1, como no tiene compromiso neurológico, lo que vamos a hacer es administrarle vía oral cualquier producto, comida, que tenga de 15 a 20 gramos de glucosa. No son bananas, no es jugo con azúcar, es una merienda. Que tenga 15 a 20 gramos. No es una merienda. Es una merienda, pero más no un mecánico. ¿Sí? No. Bueno, haga cuenta que no escuché nada. Bueno, listo. Aportarle vía oral 15 a 20 gramos. ¿Sí? En una comida o lo que sea.
que no tenga azúcar. Si el paciente no les está comiendo porque no tiene viola, ahí sí el plan B es ponerle dextrosa que represente 15 a 20 gramos. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que saber que la dextrosa al 10 con 150 cc ya están logrando eso. Pero si la dextrosa es 150 a 200 cc. Si la dextrosa es al 5, entonces la dosis ya va a ser 400 en el bolo de dextrosa. ¿Sí? ¿No? Poner un bolito de 100, poner un bolito de 500, no, pues se lo pasa para otro lado. Otra vez, No. profe, destroza. Las dosis de dextrosa exactas son 15 a 20 gramos. Si se lo va a poner venoso y es dextrosa al 10, son 150 a 200 ml de dextrosa al 10. Y si no tiene dextrosa al 10 porque está tirado por allá y tiene dextrosa al 5, pues le ponen el doble de eso. 300 o 400 ml. ¿Listo? El nivel 1. La observación es, si no tolera la viola, se lo ponen por vena, pero si tolera, se lo ponen. El nivel 2, sí o sí, por vena. Dextrosa por vena. Y sí o sí, glucagón. ¿El nivel 2 qué? También que Nivel 2, bolo de dextrosa de 15 a 20 gramos y glucagón. Vamos a mirar, hablar del glucagón. El nivel 3 siempre será glucagón y lo mandamos para la UCI. Dextrosa también y glucagón. O sea que el nivel 2 y el 3 se manejan igual, con la diferencia que el 3 va para la UCI. El 2 se puede quedar en urgencias, en observación de urgencias. Y el 1 puede manejar en hospitalización, ¿no? Punto 5, quizás se lo presento. Al señor glucagón no viene, pero ahorita yo lo presento. El glucagón es una ampolla que viene así, como en una carterita con un dispositivo recién cerradito, y cuando usted lo abre es una jeringa rellena, ¿sí? Como una pluma. Esa pluma tiene ahí máximo 2 miligramos en general de dosis, pero la dosis del paciente es 0.5 a 1 miligramo. Y solamente se pueden poner 2 dosis. De 1.5. 0.5 a 1 miligramos subcutáneo. O también vía por ejemplo. Y doctora, las dosis de dextrosa siempre Por bolo. por bolo y que me garantice 15 a 20 Gramos. Ese es gramos. Ahora, la pregunta que les iba a hacer también en el examen es: ¿qué medicamentos o condiciones dan hipoglicemia? ¿Listo? Los secretagogos, sulfoniluria metilinial. Todos los pacientes que tengan daño renal, todos los pacientes que tengan diabetes de larga duración, los geriátricos que tienen demencia o daño cognitivo, los que tienen pobre respuesta de las hormonas contrarreguladoras, estamos hablando de cortisol, pero eso sí requeriría un estudio endocrino más amplio para conocer el paciente, porque realmente este criterio casi nunca lo podemos cuestionar. Los que tengan problemas físicos y intelectuales para poder responder a hipoglicemia, es decir, si usted tiene, está con amputaciones, no se puede mover, usted no puede ir a pedir ayuda. Entonces, esos pacientes hay que siempre ponerles la dosis mínima de insulina, no podemos hacerlo de manera sencilla. El que utiliza alcohol, porque regularmente hace cirrosis, y los IEK, ¿cierto? Los ARA2 y los beta-bloqueadores no selectivos dan hipoglicemia. ¿Qué medicamentos dan hiperglicemia? Hiper. Bien, estalina. Las tiazinas. Las tiazinas. Las tiazinas y los anticiclínicos. ¿Y qué medicamentos dan hipoglicemia? Los secretarios. Bien. Y el ARA2 y los bloqueadores no selectivos. Como que nos calman eso para el examen. Sí. Profe, cuando se dice ahí que está de la guerra 10 años. El paciente diabético hace hipertensión, luego entonces debe empezarle medicamentos a partir de 140 nanometros. Es el
valor de presión arterial que usted debe empezar a tratar en pacientes diabéticos. Le hace la escala de riesgo de Framingham, ya la vimos. Le hace la tasa de filtración para ver si tiene enfermedad renal crónica y empezar a tratarlo como tal y ayudarlo también con nefrología. Porque hay enfermedad renal diabética. No digan nefropatía diabética, por Dios, no se hagan maltratar. Digan enfermedad renal diabética. Pregúntale al paciente si le está funcionando el pajarito. Es importante porque no solamente por la parte sexual del paciente, es que si hay disfunción eréctil o impotencia, quiere decir que las arterias de esa zona ya están tapadas. Y que pronto Entonces, las que puede tener- siguen son las del corazón. Y que pronto puede tener un impacto. ¿Ya? O sea, tener disfunción eréctil o tener ovario poliquístico en las mujeres puede avisarnos que ese paciente va para un infarto, una lesión clara. Entonces, hay que conocer esa condición. Hacerle a los hombres, preguntarles de su cuento, mandarles a la neurología, y a las mujeres hacerles una eco de transvaginal, ovario. Pregunta de examen. ¿Qué medicamento le otorgo, le doy a un paciente diabético con hígado graso? ¿Con qué? Diabético con hígado graso. Análogos LP1. Usted luego se va a aprender cómo son los nombres de los análogos de LP1. Ahí está el nombre de la familia. Esto lo voy a dejar de tarea para la vacaciones. Que se aprendan Muchas tareas, no. Eso no son vacaciones, son clases en casa. Tenemos que hacer tomates. Hay que sembrar un tomate, profe. Bueno, cuando vean un paciente diabético, que tenga hígado graso, realícele el índice de fibrosis. ¿Saben qué es el índice de fibrosis? Ay, no. El índice de fibrosis es el riesgo de cirrosis que tiene el paciente. Entonces le ponen aquí FIB4 en la web, ¿cierto? FIB4. Score, calculadora, lo que quieran, y entonces ahí le va a pedir unos valores, índice de fibrosis. Le va a pedir, mire, la edad del paciente, le va a pedir la ST, la ALT y el nivel de plaquetas. Digamos que estamos llevados, ¿cierto? Tenemos 70 años, tenemos un hígado graso con 200 de ACT y 200 de ALT. Digámoslo así, estamos en peores condiciones. Aquí le dice 9 puntos. Tiene un riesgo de fibrosis avanzada. FIB 3 o 4. Cuando le sale FIB 1 o 2, usted lo manda al internista. Y nosotros le solucionamos el problema. Pero cuando tiene FIB 3 o 4 hay que mandarlo al hepatólogo. ¿Por qué? Porque el FIB 4 requiere unos medicamentos biológicos para bloquear o reducir o parar la fibrosis y que no se vaya a volver cirrótico. O sea que usted, antes de que entre a la cirrosis, ese diabético se lo puede salvar, haciéndole el índice de fibrosis. FIB 3, 4, hepatología, porque tiene alto riesgo de fibrosis. Y FIB 1, 2, puede remitirlo a medicina interna, porque el riesgo de fibrosis lo tiene o es bajo. Y si no tiene FIB, pues ustedes se quedan con el paciente. Entonces, miren, aquí le dice, si el paciente tiene FIB de bajo riesgo, 1, 2, repítale la prueba de esto en 2 a 3 años. Digamos como que el score a 2 a 3 años. Si le da riesgo intermedio, que sería FIB 3, entonces hágale la elastografía y se lo manda al hepatólogo. Y si le da alto riesgo que FIB 4, entonces elastografía y de una vez medicamento para la fibrosis. Son los biológicos con el característico. ¿Qué debe saber el médico general? El paciente diabético hay que tomarle la eco de hígado, las transaminasas, para ver si el paciente tiene hígado graso, y si tiene hígado graso, calcule el índice de fibrosis para ver si está en riesgo de cirrosis o no, y a ver a dónde lo va a mandar.
y de una vez usted le formula el análogo del GLP-1. Usted lo puede hacer con médico diabético, con hígado graso, GLP-1. Bueno, a nivel óseo hay otras complicaciones. Pídale a ese diabético niveles de calcio, niveles de vitamina D3. Y si el paciente tiene más de 65 años, hágale por eso se pierde las preguntas, porque dale la econometría ósea. ¿Qué medicamento le damos al paciente diabético con hígado graso? ¿Qué? Análogo del GLP-1. Listo. Paciente diabético con más de 65 años que tenga deficiencia de vitamina D, le tomamos densitometría ósea. Y si tiene osteoporosis o osteopenia, lo mandamos al internista. Amigo mío. Uy, malo. Ok, ¿qué pacientes más te van a hacer ese defecto óseo? Entre más edad, entre más baja el peso, las mujeres tienen riesgo después de la menopausia, los pacientes que utilizan ciertos medicamentos como los esteroides, los que tienen caídas frecuentes, los que utilizan drogas recreativas, los que tienen enfermedad reumática, etcétera, etcétera. Bueno. Señora, porque usted hay una parte que la tienen que aprender ustedes. Pero mira, no sabe, ¿no? No, lleve a la casa, o sea, tenemos aquí, lleve a la casa. Pero uy, falta Es que yo todo lo voy a decir, eso se lo puse para que se me pase. Porque es que la farmacología, ustedes tienen que saber la farmacología. ¿Cómo así, profe? ¿Hasta qué hora vamos hoy? Hasta que dé pues Las 40. Y son 241. 41. Bueno, por ahí podemos ir hasta las 12. Hasta las 20. ¿Hasta la qué hora? ¿Hasta las 2:30? Oigo. Pues entonces almorcemos y seguimos con la charla. porque ganamos 2 horas y ya. No, hasta las 2:30. Hasta las 2:30. Vamos a Pero es que ya van a hacer. Ya a son las las 12. 12. A las 12:30. Pero no aquí, pero como usted prefiero comer. Yo también. No, pero ¿hasta qué hora vamos? Pero realmente tenemos que hacer 8 horas. Ay, profe, pero 8 horas. 8 horas en los después de la Pero de las 7, ¿no? De las 7. Veamos Sí, vamos a almorzar. Claro, aguantamos la mitad más. Entonces nos volvemos a ver a la 1. Sí, perfecto. Pero espero yo cierro aquí el tema. Porque me faltan 10 minutos. Creo que no, pero me da 10. Faltan 8. Tengo el caballito muy maluco, ¿cierto? Bueno, termino. No se ve. Enfermedades psiquiátricas que padece un paciente. Sí, yo creo que ahí de leche, no sé si me diste la otra vez, eso de pollito asado, Si yo prefiero, pero ya La cosa es el almuerzo. igual tengan en cuenta que las cosas aquí hoy los cierran a las 2. Sí, cierran temprano. Temprano, ya no sabemos. Usted ya sabe. Entonces, los pacientes diabéticos sufren de esas 3 enfermedades psiquiátricas principalmente, sufren de demencia, sufren de prediabético, sufren de neuropatía diabética, que ustedes pues ya lo saben, retinopatía diabética, inhibostomatitis y caries frecuentes, por tanto la parte oftalmológica que les mencioné de la catarata, pues, y creo que ya lo mencioné, no sé, así ya. Y la gastroparesia diabética, también sufren de diarreas frecuentes, estreñimiento o dolor abdominal. Al paciente hay que hacer el tobillo brazo, esto es
Eso lo debieron aprender en semiología. Ya lo saben. Hidrosmática. Sacar. El índice tobillo-brazo menor a 0.9 es compatible con enfermedad arterial o posible. Y eso lo pueden sufrir los diabéticos. Las arterias de la enfermedad. Y que tú lloras. Bueno. ¿Qué otra patología puede causar diabetes? Ya se les mencioné porque la chica ya les mencioné. Entonces yo creo que hasta allí, porque cuando volvamos vamos a mirar tratamiento. Tratamiento como tal. ¿Listo? ¿Qué es en el tratamiento? ¿Cómo actúa el medicamento y qué efectos secundarios tiene? Eso es lo que vamos a ver. No sé, pero ya tampoco puedes comer. Se pregunta a ustedes cómo les quedó los otros días de la semana. Pesado. Es complicado porque pues, todos tenemos el diferente. Entonces, mientras que uno está, digamos, Ahí les empezó más Porque hay un horario